cuanto a los dos primeros procesos, se sabe que Violeta Rentería laboraba en los IFAC como habilitada, teniendo bajo su poder el Fondo para Pagos en Efectivo, usado para diversos gastos de la empresa que eran verificados por el jefe Hernández Sousa. Se dice que el delito nace a raíz de que Rentería ayuda a que este último use dicho fondo en beneficio propio y de terceros, entre el año 2003 al 2004. Así pues, luego de analizar los hechos, en 2014 se dicta la sentencia que declaró prescrita la acción penal contra los implicados y los condenó a 4 años de prisión preventiva. Y para condenar a Rentería se acreditó que ésta se encargaba de los pagos de la empresa y elaboraba las rendiciones de cuenta del fondo, tomándose testimonios que así lo confirmaron. Tras la sentencia, la defensa presenta un recurso de apelación en caso de Rentería, alegando que un cómplice primario debe actuar con dolo, algo que aquí no ha pasado ya que ella solo seguía su rol. Sin embargo, tras revisar los señalados, se confirma la sentencia apelada, donde los hechos, el cargo de la acusada, su supuesta participación y los testimonios recogidos fueron los encargados de sustentar el fallo. Además, se dice que la sentenciada no pudo actuar bajo el principio de confianza, dada su experiencia en la administración. Respecto a la segunda posición del caso, vemos que, al no estar conforme con la decisión, Violeta Rentería decide interponer un recurso de casación excepcional, afirmando que la resolución cuestionada interpretó de forma errónea algunos institutos para determinar si ella era culpable o no. Y tras declararse fundado dicho recurso, la defensa alega, entre otras cosas, la mala realización del análisis correspondiente. De esta manera, la nueva sentencia sería emitida el 11 de julio del 2017. La cual finalmente declaró fundado este recurso y revocó la sentencia anterior, por lo que se absolve a la procesada, puesto que declaró que la acusada no interviene en la fase preparatoria, no se benefició de forma alguna y solo cumplía sus funciones en base al principio de confianza, por lo que no hubo dolo en su actuar. Con la presente exposición, daré a conocer los principios afectados y los no afectados. Dentro de los principios afectados se dividirán en los principios mencionados en la casación, a su vez como los principios inferidos por nuestro grupo de trabajo. Dentro de los principios afectados, principio acusatorio, mencionado por el Supremo Tribunal. Este principio señala la exclusiva potestad del Ministerio Público de incoar la acción penal y de acusar, de tal modo que la ausencia de esta acusación impediría totalmente la emisión de la sentencia condenatoria. Entonces, dentro del caso de la sentencia de vista, la acusada tenía como función observar y verificar los motivos por los que se le entregó el dinero. Por lo anterior mencionado, esto se interpreta para el fiscal, el cual está representando al Ministerio Público, que la imputada tendría la calidad de cómplice primario, ya que al tener ciertas funciones debido a su cargo, ésta tendría que haber tenido conocimiento e intervención en dicho delito. Dentro de la doctrina jurisprudencial, para determinar la responsabilidad penal en grado de complicidad, ya sea grado primario o grado secundario, del acervo probatorio, necesariamente debe verificarse la existencia del elemento subjetivo. Entonces, concordando con ello, el nuevo Código Procesal Penal establece en su inciso primero del artículo 356 que no existiría proceso sin la acusación, así como también dicha acusación no debería de vulnerar de alguna manera las garantías que exige nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué decimos que se da la afectación entonces de ese principio acusatorio? Dado que no se habría acreditado que la acusada tenga conocimiento o intervención en el delito mediante los medios probatorios que fueron aceptados en la etapa intermedia. Además, recaería esta responsabilidad de la mala interpretación sobre el Ministerio Público y que se señala como culpable a la acusada debido a la responsabilidad funcional y cargo desempeñado, no haciendo un análisis respectivo de los medios probatorios que verificarían la existencia del dolo. Debido proceso, el cual fue mencionado nuevamente por el Supremo Tribunal. Al presentarse el principio acusatorio, también se aplica el principio de debido proceso, dado que su nexo es la garantía contra el ejercicio abusivo del poder público. La condena por cómplice primario, en un caso de peculado, fue emitida sin probar conocimiento o intención, por lo que la primera instancia debió absolver en lugar de condenar al incurrente, esto afectando los derechos y garantías de la señora Violeta Rentería, resultando un proceso injusto y violando el principio mencionado. Asimismo, se crea una vinculación con el proceso de la tutela judicial efectiva, el cual es inferido por el presente grupo de trabajo. La afectación de ello recae en la responsabilidad de las dos instancias al momento de no observar los criterios para determinar la responsabilidad penal en grado de complicidad primaria o secundaria. Entonces, se emitió la sentencia condenatoria sin probar el dolo, afectándose la tutela judicial efectiva, teniendo con ello que en la casación vista se refiere al principio de acusación y al debido proceso. Prosiguiendo, el principio de confianza, mencionado por la defensa técnica, que es lo que nos indica que ese principio fue afectado al no encontrarse conforme a la investigación vista, dado que el accionar de la acusada no encajaba en ninguno de los delitos de nuestro ordenamiento jurídico. Una mención del doctor Felipe Villavicencio, un jurista peruano, señalando que no cabe imputación a la conducta cuando el sujeto obra confiado en que los demás actuarán dentro de los límites del riesgo permitido. Es entonces que este principio de confianza es afectado por la primera y la segunda instancia,
dado que la imputada no puede responder por actos realizados por terceros, sobre todo cuando ella no recaía prueba alguna de la comisión del delito a título de complicidad primaria o secundaria. Entonces, una vez mencionados estos principios inferidos por el grupo y también mencionados en la casación, ahora es momento de mencionar los principios no afectados, los cuales se infieren. Esto comenzando con el artículo primero del título preliminar de nuestro nuevo Código Procesal Penal, sobre la justicia penal, el cual nos establece que el respeto del sistema de justicia hacia el imputado para poder regular debidamente el hecho cometido, y esto debe de calzarse en uno de los delitos de nuestro Código Penal, para así proteger el derecho de las personas, tras guardar la seguridad y el disfrute de los derechos humanos. Dentro de este artículo vamos a encontrar el inciso 2 y el inciso 5. Inciso 2, referente a que todo juicio debe ser previo, oral, público y contradictorio. Inciso 5, referente a que el Estado debe otorgar una indemnización por errores judiciales, lo cual debería de existir en este caso. Prosiguiendo con los principios no afectados inferidos, el artículo 6, referente a la legalidad de las medidas limitativas de derechos. Si bien en esta casación nos establece según los hechos suscitados, en la primera instancia y en la segunda instancia efectivamente se dio una medida limitativa de derecho. Esto dada una errónea fundamentación porque no existía prueba alguna que avale que se diera una sentencia condenatoria hacia la imputada. Ahora bien, antes de pasar a los siguientes principios, es necesario mencionar que si bien se cumplió el debido proceso, los debidos pasos, como una etapa preparatoria de investigación, como una etapa intermedia y como una etapa de juzgamiento, hay que aislarlo, que dentro de estas etapas sí hubieron principios afectados, los cuales ya se mencionaron en un inicio, pero a la vez hay que tener en cuenta que se cumplió el proceso que nuestro ordenamiento exige. Ahora, el principio de publicidad, de la mano con el artículo primero del título preliminar, donde establece que el principio de justicia penal, que es necesario que en nuestro sistema procesal acusatorio la publicidad, para que se respete el debido proceso, lo cual se ha realizado al tener el presente proceso en las 3 etapas, como ya había mencionado. Ahora, este principio de publicidad lo vamos a ligar con el principio de igualdad procesal, o conocido como el principio de igualdad de armas, donde tanto la parte agraviada como la parte acusada tienen el derecho de poder tener una defensa. Ahora, en cuanto a la posición grupal, mi grupo está conforme a lo dictaminado por el Tribunal Constitucional, el cual básicamente dedujo que la imputación a Violeta Rentería por el delito de peculado doloso en calidad de cómplice primario se desvirtúa al no haberse acreditado el dolo, dado que principalmente se llegó a confirmar que ella desconocía de los hechos por los cuales se le acusaba, y pues ella únicamente actuó bajo el principio de confianza. Ahora, en dicha casación nos percatamos del principio acusatorio que la persecución pública del delito estuvo a cargo del órgano titular de la acción penal, el Ministerio Público, más concretamente por el fiscal. Vemos que es afectado ya que se había formulado la acusación ignorando si la imputada tenía o no conocimiento del delito, basándose únicamente en su responsabilidad funcional y su cargo dentro de la empresa. Como también nos percatamos que el Ministerio Público no contó con los suficientes estamentos para justificar su acusación. Por lo tanto, en primera como en segunda instancia, se vulneró el principio del debido proceso y la presunción de inocencia, ya que se emitió una decisión en base a una acusación y no a las pruebas. Dicho esto, damos por culminado en la presente exposición. Gracias.